Hoy reunidos, como cada día, para compartir la palabra, esta palabra del Señor que nos motiva, que nos fortalece, que nos da confianza y que cada día nos lleva a nosotros y nos llena a nosotros de sabiduría para saber distinguir lo bueno y lo malo para nuestra vida. Pues compartamos esta palabra que es siempre y será siempre palabra de luz para nuestros corazones y para nuestras mentes. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era el demonio, y por eso mató a su hermano. Y por lo que lo mató, porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Y así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad. Delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochara, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Alabemos a Dios todos los hombres. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios todos los hombres. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios todos los hombres, porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios todos los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estaba debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver. Después añadió:
yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos habla en el Evangelio de este día, nos habla de Felipe, que se encontró con Jesús, pero ese encuentro de Felipe con Jesús, pues no sabemos cómo fue. Solamente nos dice que se encontró a Felipe, le dijo, sígueme, y Felipe, que era de Betsaida, comenzó a seguir a Jesús, pero no sabemos los pormenores de cómo fue ese encuentro, de cómo fue esa llamada, de cómo Felipe comenzó a seguir a Jesús. Pero, ¿qué hizo Felipe? Felipe después se volvió, como Dios quiere que todos nosotros lo seamos, un misionero de Jesús, un promotor para llamar hombres a Jesús. Lo primero que hizo Felipe fue ser un promotor y se encontró con Natanael, que era amigo de Felipe, y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, es Jesús de Nazaret, lo hemos encontrado. Y Natanael le replicó, pero ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque hasta ese momento, pues de Nazaret no había salido ningún personaje importante, un personaje de peso para el pueblo de Israel. Y por eso Natanael dijo, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Pero ¿qué hizo Felipe? Felipe no le comenzó a explicar, a decir, sino simplemente le dijo, ven y lo verás. Que sea el mismo Natanael que con sus ojos, con sus oídos, pues iba a tomar una conclusión de quién era Jesús. Y se fue con Felipe. También vemos la docilidad de Natanael. Escuchó a Felipe, aunque le puso un pero siguió dócil y se fue con Felipe y se encontró con Jesús. Nos dice la palabra que cuando ya estaba cerca, Natanael, y Jesús lo vio, le dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael se admiró y le preguntó, ¿y de dónde me conoces? Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué estaría haciendo Natanael debajo de la higuera? Posiblemente estaba reflexionando, pensando sobre su vida, qué hacer con su vida. Y le respondió Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael no necesitó muchas palabrerías, no necesitó muchas cosas para creer en Jesús. De una vez, con esas palabras, puso la confianza y de una vez le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, pues también le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas ha de ver. Y esas palabras de Jesús, mayores cosas ha de ver, se lo dijo ¿por qué? Porque hasta ese momento solamente había tenido una pequeña conversación con Jesús, simplemente Jesús le había dicho algunas cositas, pero después, cuando comenzó a seguir a Jesús, después cuando se convirtió en un apóstol de Jesús, pues este hombre fue testigo de muchas cosas, vio muchas cosas, muchas obras de Jesús, muchos milagros de Jesús, vio cómo la palabra de Jesús iba transformando a las personas y cómo la palabra de Jesús iba transformando la vida de muchos, cómo
el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, la obra de Jesús, era se hacía una realidad, se hacía en medio del pueblo, pues una obra, y Natanael era testigo de lo que estaba pasando, y por eso Jesús le dijo: muchas cosas ha de ver. Pues también nosotros, si nos acercamos a Jesús como se acercó Natanael, muchas cosas vamos a ver en nuestra vida, donde vamos a encontrar que la mano de Dios nos acompaña, donde vamos a ver la grandeza de Dios que nos guía nuestra vida. Pero tenemos nosotros que asumir ese reto que asumió Natanael cuando Jesús le dijo: mayores cosas ha de ver. ¿Y qué hizo Natanael? Aceptó ese reto, esa llamada, y comenzó a seguir a Jesús. Jesús nos dice también a nosotros: si tiene fe, si tiene confianza en el Dios de la vida, muchas cosas ha de ver, no solamente en esta vida, luego en la eternidad. Nos dice el Señor: yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, ahí está, tenemos un reto, pero ese reto es un reto de amor, es un reto de encuentro con el Señor. Mayores cosas ha de ver. Pues hermanos, cuando nosotros comenzamos a caminar por estos caminos de la fe, cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a caminar por estos caminos de la esperanza, de la caridad que el Señor nos ofrece, tenga la seguridad que grandes cosas nosotros vamos a ver. Seremos testigos de grandes prodigios que el Señor hace, que son prodigios que no tienen mucha publicidad, que no tienen muchos aplausos, pero porque Dios siempre actúa de una manera muy cautelosa, sin ningún tipo de publicidad, porque Dios es así, y Dios trabaja así, de esa manera, también en los corazones de todos nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Pues aceptemos ese reto, como lo aceptó Natanael. Mayores cosas ha de ver, pero para eso, para ver esas mayores cosas que el Señor nos promete, tenemos que comenzar a caminar por ese camino, por el camino de la fe. Tenemos nosotros, como le dije, nos tenemos que compenetrar con la palabra del Señor, que el mismo Pablo nos dice: es una espada de doble filo, nos dice San Pablo, es una espada de doble filo. Si va por ahí, esa espada atravesará, llegará hasta lo más íntimo de tu corazón, de tu alma, de tu vida. Por lo tanto, le vas a transformar su existencia, y tenga la seguridad, mayores cosas ha de ver en esta vida. Y en la eternidad, pues, como nos dijo Jesús en el Evangelio, también seremos testigos de la grandeza del Señor y de lo que el Señor nos tiene preparado, que son grandes cosas. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión en manos de la Virgen, que quiere también que ustedes y yo pues nos esforcemos en seguir al Señor y que aceptemos el reto que Jesús le hizo a Natanael. Mayores cosas han de ver siempre y cuando caminemos por los caminos del Señor. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.